Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy llegamos a nuestro truco número 100 de los 101 trucos de Excel. Y en este truco te voy a mostrar cómo calcular el trimestre correspondiente a una fecha específica. Como puedes ver aquí, donde tengo varias fechas y en la celda de lado tenemos determinado a qué trimestre pertenece cada una de ellas. Y eso se hace de manera automática, como te voy a mostrar a continuación. Lo primero que vamos a usar es la función mes, que como puedes ver aquí, lo que tienes que hacer es seleccionar la dirección, la celda que tiene la fecha. Así que si arrastramos, vamos a ver que nos dice de qué mes específicamente es cada una de las fechas. Ok, ahora, como estamos hablando de trimestre, vamos a dividir eso para 3. Así que vamos a agregarle una división para 3. Vamos a volver a arrastrar y tenemos estos resultados, los cuales parecen que se acerca a lo que necesitamos, pero realmente no es. Si aumentamos los decimales, vamos a ver que son valores aproximados y que no se apegan realmente a lo que necesitamos. Por lo que para corregir esto vamos a utilizar la función redondear más. Vamos a colocar al inicio redondear más y vemos que redondear más me pide el número y el número de decimales. El número, que es este, que lo vamos a obtener de la función mes dividido para 3, es nuestro primer argumento. Y el segundo es el número de decimales, que para nuestro caso son 0 decimal. Ahora sí, ya está tomando forma realmente con lo que necesitamos. Le vamos a quitar los decimales, me voy a centrar y ya tenemos ahí los números del primer trimestre, las fechas del segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre. Y si queremos que tenga una mejor presentación a la función, lo único que tenemos que agregarle es la letra T, agregándole, concatenando con un ampersand, doble comilla, un espacio para que no quede pegado y una T. Y si quieres que probemos, pues voy a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, 15 de julio 2023, y es una fecha que ya es parte del tercer trimestre. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante. Gracias por estar aquí. Si te gustó el video, déjame un like, coméntame y síguenos para nuestros siguientes videos en nuestro canal. Gracias por estar aquí. Chao, chao.